Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Historia en Pantuflas. En esta oportunidad veremos el genocidio armenio. Antes que nada, ¿qué entendemos por genocidio? La palabra genocidio fue utilizada por primera vez por el jurista polaco Raphael Lemkin en plena Segunda Guerra Mundial, siendo el testigo del intento de aniquilación de la población judía y otros grupos por parte del partido nazi, lo que más adelante pasaría a llamarse Holocausto, pero inspirado originalmente en los crímenes cometidos contra los armenios, que veremos hoy, creó por primera vez esta definición. La misma se compone de dos vocablos de dos lenguajes diferentes. Genos o gens en griego, que significa pueblo o estirpe, y sidio, palabra latina que significa asesinato. Sin embargo, la primera vez que se utilizó la definición de genocidio en un juicio no fue en Nuremberg ni por el Holocausto, sino en 1998 contra el alcalde de un pueblo en Ruanda, África. A este funcionario, el Tribunal Penal Internacional lo encontró culpable del delito de genocidio contra los Tutsis en 1994. Esto es interesante, ya que en realidad, para 1946, las recién creadas Naciones Unidas incorporaron el concepto de genocidio y lo definieron como la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros. Y para que un hecho sea considerado como genocidio, deben pasar algunas de las siguientes cuestiones. Matanza de miembros del grupo. Lesión grave a la identidad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que provoquen su destrucción física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otros grupos. Si bien la definición parece clara, y podemos nombrar muchos procesos históricos en los cuales podemos verificar una o varias de estas acciones, existe un problema entre las definiciones de genocidio y el momento de probarlas. Es decir, no siempre es tan claro cuándo ocurre o no un genocidio. Algo que el negacionismo, es decir, negar intencionalmente que estos procesos hayan ocurrido, suele utilizar en todos lados. El abordaje, análisis y comprensión de un genocidio es complejo. Es necesario probar la intencionalidad del grupo atacante y la planificación previa a partir de documentos, leyes o discursos. Y hay que probar también la práctica concreta del genocidio, como pueden ser deportaciones masivas, torturas, eliminación sistemática, destrucción de familias, etc. Probar que un grupo existe como tal también es un problema y ha dejado fuera a muchas identidades, como grupos políticos, de género o clases sociales. Por todo esto, a la categoría de genocidio se le ha sumado muchas veces la de crímenes de lesa humanidad. Estos son producidos desde el Estado y a los hechos que mencionamos agrega la esclavitud, el traslado forzoso de la población, crímenes sexuales como violaciones o esterilizaciones forzadas, la desaparición de personas, el apartheid, entre otros. Lo concreto es que desde fines del siglo XIX y a lo largo de los siglos XX y XXI, los genocidios se volvieron frecuentes y en la mayoría de ellos el Estado aparece, salvo excepciones, como el actor político capaz de llevarlos adelante. Así lo vemos en el exterminio de los pueblos originarios en la Patagonia y el Chaco en Argentina y Chile a finales del siglo XIX, el de los hereros en Namibia bajo dominio alemán de 1907, el de los armenios en el Imperio Otomano y el Estado turco de 1915 a 1923, el de los judíos y gitanos por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el de los camboyanos de 1975 a 1979, el de los bosnios por Serbia en 1992, el de los tutsis en Ruanda en 1994, entre otros. A esto podemos sumarle aquellos procesos que no fueron estrictamente genocidios, es decir, no estuvieron apegados a la definición, pero donde encontramos igualmente prácticas genocidas y crímenes contra la humanidad, aunque eso es más bien un debate que busca aclarar mejor los hechos, no negarlos. Por otro lado, y en detrimento de las posiciones que buscan visibilizar estos hechos,
El negacionismo es un fenómeno que busca negar y olvidar que estos procesos ocurrieron, ignorando intencionalmente que estos crímenes se producen contra el conjunto de la humanidad. Efectivamente, el genocidio armenio se lo conoce también como el genocidio olvidado, ya que no fue juzgado en su momento, fue ignorado en general por las grandes potencias de la época y negado por muchos países hasta el día de hoy. Justamente saber que no hubo consecuencias allí dio pase libre, por decirlo de alguna manera, a los jerarcas nazis en los fusilamientos, la creación de los campos de concentración y las cámaras de gas. En palabras de Hitler, ¿quién recuerda el exterminio de los armenios? Dicho esto, entonces, ¿qué fue el genocidio armenio? Fue el asesinato masivo, sistemático y planificado de 1,5 millones de armenios por parte del gobierno de Turquía entre 1915 y 1923. Vale aclarar que cuando esto comienza, plena Primera Guerra Mundial, Turquía era en realidad el Imperio Otomano, que incluía a otros territorios, y que a partir de 1908 fue gobernada por el Partido de los Jóvenes Turcos. El objetivo fue crear en el imperio un espacio político, social y cultural homogéneo, que no tuviese lugar nada que no fuese cultural y religiosamente turco, es decir, obedecía a la ideología del panturquismo, que básicamente significaba Turquía para los turcos. Cualquier minoría que no abandonase su condición social y cultural de lado para poder volverse dentro de este espacio homogéneo turco, entonces era un peligro y no tenía lugar en el proceso de reconstrucción del imperio y de expansión que trataba de realizar el gobierno de los jóvenes turcos. Este era el caso de los armenios, una minoría cristiana con un reducido sector politizado dentro del imperio. El accionar del nacionalismo turco se basó en un militarismo expansionista y en un nacionalismo xenófobo que hizo participar al país en la Primera Guerra Mundial, cuyo video dejamos allá arriba. El paso previo al exterminio fue la muerte simbólica del grupo, su deshumanización. Desde el discurso estatal, con todo su poder, se convirtió a los armenios en los parásitos, en el cáncer de la sociedad. Debían ser extirpados para el bienestar social. A este motivo político se suma un motivo económico. Durante el genocidio se dio una inmensa apropiación de bienes y riquezas de la minoría armenia, cuya histórica actividad fue el comercio, que pasaron directamente a manos del Estado y de altos grupos de la sociedad turca. La violencia desatada sobre comerciantes e industriales armenios permitió luego el surgimiento de una burguesía étnicamente turca. El proceso comenzó en la noche del 24 de abril de 1915, cuando fueron detenidos y ejecutados sin juicio ni proceso alrededor de 250 personas reconocidas de la colectividad armenia, clérigos, comerciantes e intelectuales, con el objetivo de descabezar a la minoría, impidiendo que pudiese articularse una resistencia. Por eso, desde ese momento, las comunidades armenias del mundo reivindican el 24 de abril como el día de conmemoración y recuerdo de lo ocurrido. Las matanzas se extendieron desde 1915 a 1923, pero los años más fuertes transcurren durante la Primera Guerra Mundial, momento histórico adecuado para los jóvenes turcos para perpetrar el proceso genocida. Allí se produjeron deportaciones en masas en los desiertos de Siria, en caravanas de la muerte, muchas en trenes, pero otras a pie. Hubo asesinatos, violaciones sistemáticas, se raptaron niños y a los armenios se los mató de las maneras más horribles y humillantes que uno puede imaginarse, desde fusilamientos a degollaciones y hasta gente que fue quemada viva. El efecto final en esa deportación de casi 2 millones de personas fue el asesinato sistemático y planificado de 1,5 millones de armenios por parte del Imperio Otomano. Además, se destruyeron y saquearon iglesias, imágenes, centros culturales. Destruir el entramado cultural, político y social de esa minoría. Extirpar la enfermedad desde su raíz. Muchos documentos muestran el carácter premeditado y planificado del genocidio, destacándose la disolución por orden de los jóvenes turcos de todas las asociaciones armenias, el arresto de sus integrantes y funcionarios, la confiscación de las armas, el exterminio de los varones menores de 50 años,
muchos de los cuales servían en el ejército turco, y la conversión al Islam de los más jóvenes, todo planificado para ocurrir simultáneamente, con el objetivo de evitar resistencias. La guerra otorgaba la oportunidad perfecta, la posibilidad de desembarazarse de los planteos de reformas que habían sido impuestos a los gobiernos turcos, donde la cuestión armenia era la más amenazante para la unidad turca. Terminó siendo un importante incentivo para entrar en la guerra y abocarse al exterminio sistemático de los armenios. El auge del genocidio ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, con el gobierno de los jóvenes turcos. Su derrota en 1918 hizo que las potencias vencedoras del Entente se apropiaran de extensos territorios y otros fueron convertidos en repúblicas independientes, entre ellas una naciente República Armenia. El Imperio Otomano desapareció para dar lugar a la República de Turquía, cuyo primer y más importante gobernante fue Mustafa Kemal, que adoptó el sobrenombre de Atatürk, que significa padre de los turcos. Lamentablemente, aun con la tremenda reforma que esto significaba, el genocidio no se detuvo. Las matanzas continuaron, la República Armenia recién creada fue invadida y se prosiguió con el plan sistemático de exterminio. Aunque esto era conocido desde sus inicios por las potencias occidentales, y los primeros hechos de gravedad contra los armenios datan de las masacres del sultán Abdülhamid II en el siglo XIX, ningún país hizo nada por evitar el proceso genocida. De hecho, existe un debate acerca de la responsabilidad internacional ante hechos de este tipo. La falta de consecuencias, de castigo o de sanciones por parte de la comunidad internacional constituye a la larga un incentivo para los que llevan adelante las masacres. Y el caso armenio es ejemplar, ya que ni el Imperio Otomano, ni los jóvenes turcos, ni tampoco la Turquía moderna recibió en su momento algún tipo de acción internacional que paliara o detuviera la situación. Cuando había alguna intervención, quedaba en palabras y cada país se ocupaba de sus propios intereses, sin importarles verdaderamente lo que ocurría. El exterminio se detuvo de hecho en 1923 por la intervención del Ejército Rojo y la sovietización de Armenia, abriendo un nuevo capítulo. Y las potencias se apuraron a reconocer a la República Kemalista de Turquía para ganar un aliado importante frente al que parecía ser el nuevo peligro internacional, la Rusia bolchevique, cuyos videos te dejamos acá arriba. Desde ese momento hasta la fecha, el genocidio contra los armenios fue negado sistemáticamente por Turquía y olvidado por el resto de las grandes potencias, constituyéndose en un peligroso antecedente que, como ya dijimos, terminó siendo un incentivo histórico a que los genocidios se repitan, como fue el caso de la Alemania nazi. Luego de ese evento y la creación de las Naciones Unidas y su Carta de Derechos Humanos, se trabajó conscientemente para evitar futuros procesos genocidas y combatir el olvido. Con el tiempo, y gracias a la incansable lucha de las comunidades armenias dispersadas por el mundo, su caso no fue olvidado y cada vez más países lo han reconocido y se insta a Turquía que finalmente haga lo mismo. La Argentina, que desde la época de diáspora tiene la comunidad armenia más importante de Latinoamérica, fue uno de los primeros países en reconocerlo. En 1987, el entonces presidente Raúl Alfonsín realizó un reconocimiento público ante los representantes de la colectividad armenia. Sé muy bien que sus padres, sus abuelos, a lo mejor ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra empujados por acontecimientos dolorosos, en momentos durísimos, quizás de los más duros que ha debido sufrir un pueblo todo, como fue el genocidio de 1915. En 2007, la Ley 26.199 instituyó el 24 de abril como fecha simbólica para la conmemoración del genocidio de los armenios, con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro, y pasó a llamarse Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Pero la Argentina no solo reconoce lo ocurrido, sino que en el 2011 sentó un fallo judicial histórico para todo el mundo. En el 2000, los ciudadanos Gregorio y Luisa
Ayravedian presentaron una denuncia ante la justicia argentina por la verdad y por el derecho al duelo, relativo al genocidio armenio por parte del Estado de Turquía, de los cuales fueron víctimas específicamente integrantes de su familia. Tras 10 años de investigación, en un marco novedoso y donde se solicitó información en los más variados países y ámbitos, el juez Norberto Yarvide sentenció que el Estado de Turquía cometió genocidio contra el pueblo armenio y puntualmente contra la familia de Gregorio Ayravedian. De este modo, se avanzó en algo muy difícil de hacer cuando el Estado responsable del hecho lo niega y obstaculiza la investigación para encontrar la verdad. Nos parece muy importante desde Historia en Pantuflas recalcar la importancia que tiene no olvidar ni negar este tipo de procesos genocidas. Cuando la historia se olvida o se niega, corre riesgo de repetirse. No comprender que estos crímenes se realizan contra el conjunto de la humanidad lleva a que constantemente vuelvan a aparecer este tipo de procesos. Estudiarlos, tenerlos siempre en la memoria y no olvidarlos, y sobre todo hacer justicia, nos parece es algo que el caso armenio en particular nos enseña y que no debemos olvidar. Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscríbete, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.